Hablemos ya, queridos televidentes, buenas noches. Hoy la noticia, o esta noche la noticia es la firma de los supuestos acuerdos del gobierno con las FARC, celebró el día de ayer, y que hemos venido en este programa dialogando, debatiendo, repensando, pues, con varios opinantes. Hoy tenemos invitado al doctor Rafael Rodríguez Jaraba. Bienvenido, doctor, hablemos ya. Doctor Andrade, un placer estar aquí, un saludo especial y quiero aprovechar esto para rendirle un homenaje a usted por la gran severidad, gran criterio, sus posturas leales con la nación y su gran contribución a crear opinión pública. Muchas gracias. El doctor Rafael Rodríguez es abogado, ¿no?, que ejerce la profesión en el derecho privado, pero es traído más, no solo como un jurista connotado, sino también como un opinador. Escribe en Semana y en el diario El País desde hace el 2005 y he venido leyendo sus artículos y sus opiniones sobre este sí o no, y claro, porque aquí tenemos asiento en este espacio, hablemos ya, todas las corrientes, todas las vertientes, todos los pensamientos, tratando de unir y no desunir. Muy bien, doctor Rafael Rodríguez, ¿cómo ve usted? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo piensa desde su intimidad? Porque es que los abogados tenemos el gran problema que todo lo vemos con base en el marco de la ley, de la norma, de la Constitución, pero también tenemos más allá intimidad, porque tenemos hijos, tenemos familia, algunos tenemos nietos. ¿Cómo hacer para que esas dos cosas no influyan en el criterio sobre este sí o no? Sí, doctor Andrade, yo creo que el derecho es un instrumento que persigue un bien superior, que es la justicia. De hecho, todos los que hemos estudiado leyes vivimos tratando de alcanzar ese objetivo superior, sublime, que es la justicia. Lograr materializarla, vivificarla, hacer que tenga vigencia. En ese orden de ideas yo creo que debe haber una enorme coherencia entre lo que uno piensa, en lo que uno siente, lo que uno dice y lo que uno hace. Y creo que faltarle algunos de esos elementos de la coherencia sería perder integridad. A mí me parece que el derecho legítimo es aquel que interpreta el querer mayoritario de la población y no debe existir una dicotomía entre el deber ser y lo que somos. De suyo, creo que toda la nación necesita ir a ese camino de la coherencia, de la integridad y no estos bandazos, tener una conducta sinuosa, cambiante, impredecible, actuar como actúan los líquidos que se acomodan a cualquier recipiente. Tenemos que tener principios, valores y convicciones que orienten esta sociedad, o si no, nunca llegaremos a ser una sociedad civilizada y progresista como la que anhelamos. La justicia es algo serio y cualquier esfuerzo que se haga resulta exiguo con el riesgo de no obtenerla. De modo que entre abogados tenemos que tocar desde luego este sí o no desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y desde luego desde el punto de vista de esa idea primordial y principal que es la justicia. Empecemos por el documento, doctor Rafael. Resulta que a mí me llegó el documento del Tiempo hace muchos días, pero llegó apócrifo, eso no venía firmado por nadie, y en el listado de hoy articulado, pues se saltaban unos artículos a otros, o sea, faltaban artículos, faltaban incisos, y por lo cual decidí no leerlo, porque un documento apócrifo no lo leo. Resulta que en el día de ayer ya lo firmaron. Ese sí amerita leerlo, porque ese es el que firmaron, pero tengo hasta el 2 de octubre para leerlo. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero antes, doctor Andrade, permítame decir dos cosas. El origen de la causa es causa de lo causado. Todos los colombianos, sin excepción, queremos, anhelamos, deseamos la paz. La paz es un bien superior, pero la paz no le pertenece a nadie. La paz no puede ser
una mercancía, una baratija política, ni un pasaporte a la impunidad. La paz debe ser el compromiso mancomunado de toda la sociedad. Entiendo que esas negociaciones entre el gobierno en cabeza de un delegado del presidente, no del Estado, sino un delegado que no hace parte del gobierno, pero que ahora tiene una investidura temporal, hace una negociación con los cabecillas de un movimiento criminal, llegan a unos acuerdos, esos acuerdos se basean o se consignan en un documento, ese documento, como usted lo dice, tiene vacíos, lagunas, ambigüedades, falta la técnica jurídica, hay literales, incisos, apartados que no figuran, eso estimula la suspicacia, pone a pensar a la gente. De hecho, es un documento que no está suscrito, no tiene efecto vinculante, lo tuvo a partir del día de ayer. Ahora es el momento, como usted bien lo dice, de hacer una rigurosa y exhaustiva lectura. Yo la hice antes de la firma, a ver si lo que se consignó hoy en ese documento final conclusivo es coincidente o es igualitario con el documento que se suscribió en el día de ayer. Ese documento es un acuerdo de voluntades, es un contrato, es un memorando de entendimiento para mí, porque solamente va a tener validez y efecto vinculante y va a tener carácter imperativo el domingo cuando los colombianos nos manifestemos y digamos, sí, no apoyamos, como dice tramposamente la pregunta, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Si usted recuerda, la pregunta es perversa, es conclusiva, es sugestiva, falta la verdad, él es desleal, porque yo no puedo hacer preguntas conclusivas, yo no puedo hacer preguntas sugestivas, yo no puedo inducir a las personas ingenuas a obtener la respuesta que yo deseo. Yo tengo que ser pulcro en eso. Y en esa pregunta, inclusive se parte de unos hechos futuros e inciertos totalmente hipotéticos. ¿Usted quiere la paz? Todo el mundo la quiere. ¿Estable y duradera? Un hecho futuro e incierto. Yo no sé si va a ser estable y duradera. La pregunta es descontextualizada. Entonces solamente el domingo vamos a saber si el querer y la voluntad de la inmensa mayoría de los colombianos aprueba o imprueba no la paz, no la paz, el contenido y alcance de ese documento. Doctor Andrade, en pleno derecho, con absoluta certeza jurídica, anhelando, deseando la paz, yo creo que es difícil que un colombiano sensato, reflexivo, se tome la tarea, la molestia de leer el documento y esté de acuerdo con él. Es que aquí precisamente quería primero tocar las formas para luego entrar al fondo. Pues el Congreso hizo una gran fiesta con bombas y platillos y camisas blancas y aprobaron un documento que no estaba firmado. Yo no puedo aprobar un documento sin firma. Si fuera eso con unas firmas que dice allí Timochenko, Catatumbo, con alias, ahí no aparecen los nombres ni apellidos de estas personas, ni sus cédulas, ni nada. Entonces es un documento apócrifo. Ahora, vamos a comparar el documento que publicitaron con el que realmente se firmó. En lo personal no va a tener tiempo de aquí al 2 de octubre a leérmelo todo. Voy a mirar la parte de la justicia, que es lo que me llama a mí la atención, y unos apartes que como persona, como ciudadano, debo mirarlos, pero ya firmados, a ver cuál es su alcance. Lo que dice el doctor Rafael, que estoy de acuerdo con él, es que son unos acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano. La pregunta era, ¿están los colombianos o aceptan los colombianos los acuerdos que suscribió el gobierno del presidente Santos con las FARC? Pero cuando le dicen a uno, usted sí por la paz, pues claro, eso no tiene que ver lo uno con lo otro. ¿O cómo piensa usted, doctor? Sí, no, coincidimos plenamente. El tema aparentemente es difuso, es complejo, pero en el fondo es sumamente elemental y sencillo. La pregunta es, ¿usted está o no está de acuerdo con lo negociado en La Habana? Esa es la pregunta leal, la pregunta genuina. Pero decir, ¿usted apoya? Dice apoya, no dice está de acuerdo, en los acuerdos para construir una paz estable y duradera. Reitero, estable y duradero son hechos futuros e inciertos. Por ende, yo no puedo darle un sí a algo que no lo conozco.
Yo no puedo partir de una hipótesis. Usted y yo sabemos, y los televidentes saben, que a los abogados nos es prohibido hacer preguntas conclusivas, hacer preguntas tramposas, hacer preguntas desleales, donde nosotros inducimos al interrogado para que manifieste o dé una respuesta que nosotros queremos oír. Eso está prohibido. Y es más, cuando formulamos una pregunta así, merecemos reproche por parte de las autoridades. Los jueces y magistrados reprochan a los abogados porque hacen preguntas tramposas. Esta pregunta es tramposa. El país guardó silencio. El país pareciera que tiene, o sea, una indolencia a estos temas. Pareciera que ese bien sublime de la paz, que es un bien superior, hace que la memoria se nuble, que se confunda la razón, y yo diría que se obstruya la inteligencia, porque la gente, con tal de obtener la paz, cualquier cosa, doctor Andrade, y la paz no es el camino, doctor Andrade, el camino es la justicia y el orden, que es lo único que nos va a llevar a la paz. Hablemos ya hoy con Rafael Rodríguez Jaraba, que ha venido opinando sobre este tema del plebiscito, muy valientemente, con mucha crítica seria, porque aquí en todos los programas, los que he invitado, pues han defendido el sí, desde varias ópticas, de varias actitudes, sobre todo esa actitud, querido Rafael, de que es una aspiración que tenemos todos. Con la pregunta, ¿nos están satisfaciendo algo que queremos todos? Como la Coca-Cola, ¿no? La chispa de la vida. Entonces aquí le dicen a uno, ¿quiere la paz? Pues claro, todos queremos la paz. Aquí he dicho, doctor Rafael, que a mí me pone a repensar todo esto mi nieto de 3 añitos que me canta una canción que dice, los niños queremos la paz, 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 y me la canta duro. Y yo lo veo a él y claro, eso me conmueve. Pero esa es la aspiración de 44 millones de colombianos y que hoy ya queda pendiente el plebiscito si con 4 millones se aprueba, que es muy poquito, ¿no? Muy poquito. Ese es otro tema que merece un análisis juicioso. ¿Cómo es posible que de manera también, hombre, desleal, se modifica el quórum, ¿no? La cantidad de votos válidos elegibles para poderle dar validez y legitimidad a una decisión popular? ¿Cómo amañadamente se reduce ese umbral al 13%? Eso no tiene presentación. Si la paz es una aspiración, un anhelo colectivo, ¿para qué hacerle esguinces? ¿Para qué hacerle atajos? ¿Para qué inducir al error a la gente? O sea, esto desdice de este proceso. Además, absolutamente innecesario, porque la gente está ansiosa, la gente está ávida de paz y tranquilidad. Han invertido muchos recursos el gobierno, recursos en todos los sectores, sobre todo en los medios masivos de comunicación. No hay un medio en Colombia televisivo, de prensa, radio, etcétera, independiente que no haya sido tocado por la inversión. Y claro, la gente que desconoce esos temas ve muy lindo el tema de la paz y entonces el sí está como asegurado. Sí, realmente ha faltado ecuanimidad, criterio. Yo creo que el presidente francamente ha sido imprudente. El presidente ha sido abusivo, responsable en el gasto. Pero no solo por esto, sus 6 años de gobierno, el país tiene 23 millones de déficit fiscal. La inflación va por el 8 y va para el 9. La moneda se devaluó en el 62.3%. La reforma a la justicia no se ha tramitado. La reforma a la salud tampoco, a las pensiones. Este gobierno no tiene nada en el cesto. La ilusión de la paz, todo lo volcó ahí. Y a pesar del déficit fiscal, ha gastado, ha derrochado el erario de una manera francamente, o sea, inaceptable. Este bombardeo, este despliegue, esta batería permanente de publicidad estatal, pero solo con los medios que son complacientes, afectos, francamente también desdice.
Es que la paz es como yo hacerle propaganda a que las personas consuman agua. Consuma agua. Si el ser humano necesita instintivamente consumir agua, o consuman sal, aumenten. Necesitamos sal para condimentar. O sea, son necesidades sentidas, evidentes, no creadas. La paz es una necesidad, pero la paz es el resultado no de una negociación con criminales, es el resultado del imperio, del orden, de la justicia, de la equidad. Ese es el resultado natural. No puede haber paz sin justicia, no puede haber paz sin orden, porque si no acabamos con todas las estructuras del Estado, pervertimos la sociedad y vamos a gratificar y a premiar al que sea más violento. Entonces, el que sea más violento es el que va a ganar. Doctor Andrade, el próximo lunes Colombia va a enfrentar y afrontar un problema muy delicado. Para mí, todos los delincuentes de este país que están recluidos en las cárceles tienen derecho a salir de ellas. Fuere cualquier delito, porque si estos criminales de lesa magnitud van a quedar libres y además gratificados, honrados, con prebendas, con componendas, con indemnizaciones, con ingresos, el hombre que ha cometido un delito menor en un momento de error o un delito culposo, por Dios, invocando el derecho a la igualdad, perfectamente puede no ir a la Cámara, no ir al Senado como van a ir estos señores, pero por lo menos recuperar la libertad y reintegrarse a su familia. Esto sienta un precedente francamente terrible. Nosotros trabajando, construyendo país, honrando la verdad, honrando los principios, ayudando al crecimiento económico, a la expansión social, y unos señores delinquiendo, resulta que obtienen más beneficios que todos los funcionarios que trabajan en este canal, entre otras cosas. ¿Será que nosotros nos equivocamos trabajando 40 años en el mundo del derecho, luchando por la ley, la moral y la justicia? Hubiéramos tomado ese camino. No, para nada, doctor. Nunca hacer lo correcto, lo legal y lo apropiado es un error. Siempre tenemos que hacer eso y lo seguiremos haciendo, y eso es lo que nos permite venir a hablar con autoridad, frente a frente, no eludir, no evadir, enfrentar y confrontar los debates y argumentar. No hay que ser político. Yo no soy político, nunca lo he sido. Le tengo alguna animadversión a los políticos, alguna animosidad, alguna reserva. Los hay brillantes, la inmensa mayoría no. Esto es cuestión de civismo, esto es cuestión de ética, esto es cuestión de moral, esto es cuestión de legal. Si yo estudié leyes, yo juré honrar la ley y no faltarle a la ley y no hacer ciencia a la ley. Y no podemos ahora, por alguna ilusión fallida, una quimera de obtener una supuesta paz, entregar todo el sistema legal colombiano. La palabra paz por encima de la Constitución, de la ley, de la moral, de la justicia. La sola palabra por encima de tantos principios y valores. ¿Qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos? El gran miedo, el gran temor con lo que han venido chuzando a la población es que queremos la guerra o queremos la paz. Sí, yo creo que eso es un distractor, ese no es el camino, como lo dije hace un momento. El camino es la justicia y el orden, y la paz es una consecuencia natural que dimana, o sea, deriva, es el efecto absolutamente deseable y esperable. Doctor Andrade, si usted me permite, yo quisiera también decirle algo más. No solamente la manera atropellada como ha tratado de imponerse este proceso de paz con impunidad, no garantiza su permanencia, su continuidad, hace que sea una ilusión pasajera, para mí episódica completamente, sino que además todo lo acordado en ese documento, en esas 297 páginas que yo he leído con el mayor rigor académico y jurídico, se crea o se trata de imponer un modelo económico que es absolutamente insostenible. Porque así Colombia tuviere excedentes de caja y no déficit en la hacienda pública, tampoco podríamos sufragar la creación de esa megaestructura burocrática faraónica. O sea, tras de que el árbol burocrático en Colombia es tan frondoso, crear 61 instituciones nuevas, 61 agencias del Estado nuevas, ¿cuánto vale fondear eso? Mantener esos subsidios, esas ayudas permanentes, algunas por 10 años. Pagar aportes para fiscales retrospectivamente para los cabecillas de la FARC, igualar a los cabecillas de la FARC a funcionarios del Estado que ganan entre 10 y 13 millones de pesos,
cotizarles 10 años sobre 13 millones de pesos los aportes a la medicina y al sistema de salud. A mí lo que menos me duele, y al contrario veo con simpatía, es el corazón abierto y generoso con estos pobres muchachos inducidos a la guerrilla, con estos muchachos que no tenían empleo. A ellos hay que perdonarlos y hay que quererlos y hay que hermanarlos y tenemos que recibirlos con afecto. Pero estos cabecillos criminales están agotados, gordos, fatigados, aburridos de delinquir y que ahora quieren un retiro forzoso. O sea, un retiro lleno de prebendas y componendas. A mí me parece que no tiene presentación. Y no tenemos con qué pagar. Además, la reforma tributaria, la cuarta, porque no son 3 como la gente dice, el gobierno lleva 4, porque lleva una velada, una escondida que fue la reforma del estatuto aduanero. Es una reforma tributaria. La cuarta, que va a ser estructural, yo sé que no va a ser estructural, eso es coyuntural. ¿Y para qué va a ser? Para fondear los recursos para atender todas las demandas de las FARC. Todos los colombianos tenemos que pagar impuestos, porque es la única manera de que el llamado Estado funcione. Y tenemos que pagar impuestos porque pensamos que esos recursos van para el desarrollo social. Pero la idea primordial y principal de estos acuerdos es que el pueblo colombiano tiene que pagar más impuestos para financiar los acuerdos que beneficien a estos señores de las FARC. Hablemos ya, oiga, doctor Rafael, a mí me parece que en toda esta parafernalia que se ha montado, los que han sido bastante serios y han estado manifestando sus verdaderas convicciones y su estrategia hacia el futuro son los de las FARC. Ellos dicen que tienen vocación de poder y que quieren tomarse el poder político y que quieren gobernar. Eso lo han venido haciendo los mandos medios y hasta los jerarcas, pues, de la guerrilla. Son sinceros. Sí, yo creo que a ellos les sobra la coherencia que le ha faltado al presidente Santos. Realmente ellos no son ondulantes, no son sinuosos. Es una postura absolutamente clara e inequívoca. Porque no tienen el afán, no tienen la ansiedad, no tienen la urgencia y la necesidad que tiene el presidente Santos. Presidente Santos, hay evidencias ciertas que demuestran que el presidente Santos, su meta cimera es ese galardón mundial de la paz. Eso es clarísimo, eso no es simplemente un chiste o un comentario improcedente, es una realidad. Es la única manera de pasar a la historia y poder ir a vivir a Londres, ir a dar conferencias por todas las universidades del mundo, es el apóstol, el redentor de la paz, a dar cátedra sobre la paz, de cómo construye, cómo desarrolla un proceso de paz con éxito, el último conflicto del siglo XX, bueno, todo eso que nosotros sabemos. Él sí tiene que ser ondulante, el cambiante, él es sumamente incoherente, él no nada lo sostiene, él a Colombia le hizo varios ofrecimientos, todos absolutamente los desconoce luego. Presidente Santos generalmente dice en público algunas cosas y luego las niega en privado. Presidente Santos no es sino ver el discurso de él, cómo muta, cómo evoluciona. En cambio la FARC no, la FARC tiene una postura, tiene un norte, un derrotero, una hoja de ruta. Es que vamos al poder por cualquier vía. Esta no funcionó, vamos por la vía legal, pero vamos a llegar allá. Entonces yo, porque no lo he dicho y lo quiero decir de manera que los televidentes no se vayan a equivocar con lo que yo estoy diciendo, a mí me interesa por encima de todo la paz, pero repito, una paz que sea resultado de la justicia y la equidad y del orden. En buena hora el gobierno, cualquier gobierno debe emprender un proceso para allanar el camino de encontrar la paz y obviamente remover pues todos los obstáculos que haya y tratar de buscar la manera de que los grupos terroristas criminales al margen de la ley se desmovilicen y se sometan al imperio de la ley, porque eso nos conviene a todos. Pero en la negociación que hizo el presidente Santos con la FARC no logró que la FARC se sometieran al Estado Social de Derecho, pero la FARC sí lograron que el presidente se sometiera a ellas.
O sea, esto terminó en una negociación entre iguales, donde se perdió la dignidad, la potestad, la autoridad del Estado, y el Estado quedó igualado, entreverado con unos criminales, al punto que todos los ciudadanos terminamos bajo la sospecha. Pareciera que los buenos nos tenemos que volver malos para que los malos sean igual de malos a los nuevos malos, y sobre un plano de igualdad entonces nos condenemos. La FARC van a terminar juzgando militares. La FARC va a terminar juzgando militares. Los empresarios van a ser juzgados por la FARC. La cosa juzgada, el tránsito a cosa juzgada, esos principios que son medulares en el sistema jurídico internacional van a quedar en nada. ¿Por qué? Porque un señor lo juzgaron hace 20 años, lo condenaron o lo declararon inocente y la FARC dice, ¿sabe qué? No. Yo quiero, ¿eso sucedió cuándo? ¿Hace 20 años? No, yo quiero reabrir el proceso. Y lo pueden condenar. Una inestabilidad jurídica tremenda, también otro tema que es absolutamente inaceptable. El Tribunal Especial de la Paz, una nueva jurisdicción con un nuevo poder que no tiene límites, ni para atrás ni para adelante. Ese es otro tema que desafortunadamente los ciudadanos no conocen a fondo, pero que los que de alguna manera conocemos, amamos el derecho, la moral y la justicia, pues vemos ahí un grave peligro de una justicia judicial dictatorial por una ideología que logra tomar poder político en Colombia. Sí, no, la verdad es que además totalmente oscuro, un tribunal oscuro, sin reglas del juego, sin claridad, sin segunda instancia, sin posibilidades de reponer, de apelar ninguna decisión, juzgadores totalmente ajenos al ambiente, a la realidad colombiana, nominados la mitad de ellos por miembros de la FARC, o sea, francamente es impensable. Doctor Andrade, yo ayer me preguntaba, a ese show de la impunidad que se realizó en la Plaza de Banderas del Centro de Convenciones en Cartagena, asistieron 2.500 invitados, 15 jefes de Estado, dictadores, estuvo Raúl Castro, Fidel Castro estaba invitado pero no vino, vino el señor Maduro, o sea, Evo Morales, Rafael Correa, increíble, los invitados, pues mucho, qué horror el perfil dominante de estos invitados, pero bueno. Pero también había gente ingenua, gente buena, gente educada, gente decente, bien intencionada que vino de Europa. Primeros ministros, cancilleres, príncipes. Qué bueno hubiera sido preguntarle a estas personas si se leyeron las 297 páginas. ¿No las leyeron? Si usted no la ha leído, ¿cómo usted viene a apoyar algo que no conoce? Primera pregunta. ¿Usted le parece correcto que el narcotráfico deje de ser delito? Escucharlos, a ver qué dicen. ¿Usted le parece que los delitos de lesa humanidad no paguen ni un solo día de cárcel? A ver qué dicen. ¿Usted le parece correcto que todos estos crímenes de lesa humanidad sean gratificados y premiados con 10 curules directas al Congreso y a la Cámara y el Senado? ¿Usted le parece correcto haber venido cuando esto todavía no lo ha votado el pueblo colombiano y es factible, es posible que el pueblo colombiano dentro de 8 días diga, no señor, no a la impunidad? No es imprudente haber hecho gastar a usted su país, haber utilizado el erario para venir, no a la firma de la paz, porque esto no fue la firma de la paz, fue la firma de un acuerdo negociado entre un gobernante fugaz que tiene el 15% de aceptación popular, entre otras cosas, y un grupo criminal condenado por todo el mundo. Entonces son demasiados, de verdad, doctor. Yo quisiera, y yo no se imagina cómo me esfuerzo, porque tengo una enorme responsabilidad, no solo por escribir en revistas y en periódicos, por enfrentarme todas las semanas con estudiantes de leyes, estudiantes que estudian Derecho, personas que están haciendo especializaciones, maestrías, doctorado, por sentarme a escribir columnas. Uno incide en la opinión pública. Es una enorme responsabilidad. Dios lo ilumine a uno para que le dé claridad y no le falte a la verdad. Y la verdad es que hace uno todos los esfuerzos por no entrar en la exageración, pero es que la realidad es contundente, porque la realidad
Es una exageración. Oiga, el rey de España no vino. Creo que con cierto sentido de responsabilidad. Venir el rey de España, bueno, a Colombia llega tarde, quizá va a llegar tarde el comunismo también. No vino el rey porque consideró seguramente de que él no puede sumarse a un acto que en lo personal o como representante de un Estado no puede avalar. Sí, yo tengo la misma lectura. El rey de España fue prudente y escuchó. Hay que saber escuchar en la vida. Le dijeron, es imprudente, es precipitado, es prematuro. Espere que se vote ese plebiscito. ¿Para qué va a ir a acompañar algo que no tiene efecto vinculante? Cuando eso se vuelva en una realidad, o sea, legal, cuando ya el pueblo colombiano se ha manifestado, usted vaya y se hace parte de eso. El presidente o el director para América Latina de Human Rights Watch, doctor Vivanco, tampoco vino. Le mandó una carta al presidente y le dijo, yo no voy a ir, yo no puedo participar de la firma de un documento que es un templo a la impunidad. Esto más que crear justicia, lo que crea es impunidad y premia y gratifica el crimen. Amnistía Internacional tampoco quiso venir. Amnistía Internacional no vino, no solamente Human Rights Watch. ¿Cómo me voy yo a hacer presente? Y son las entidades más importantes del mundo en materia de tutela de los derechos humanos. Y muchos gobernantes no vinieron, porque dijeron, es imprudente, es prematuro, es precipitado, ir a congraciarnos con una negociación que está supeditada o sometida a la votación del pueblo. Yo considero realmente que la gente debió haber tenido un poquito de más mesura y no haberse volcado y haberse documentado un poco más cuál era realmente el festival o el show que iba a hacer el presidente Santos en Cartagena, o si realmente se estaba firmando la paz o simplemente un acuerdo o algo negociado entre un delegado de él, porque es que no, fue un delegado de él, no fueron los ministros del despacho, no fue el Consejo de Gobierno, un delegado de él y los cabecillas de un grupo que hasta el día de hoy sigue en las listas de la Unión Europea como grupo narcocriminal, además de ser el tercer cartel de drogas más grande del mundo, tema del cual no se habla en ese documento espurio, porque en ese documento ni siquiera se habla del uso ilícito de las tierras, sino se habla de la comercialización de lo que produce la tierra. Esto es infantil, esto es para burlarse de todo el mundo en la cara, burlarse de la inteligencia, y la gente no lo percibe. Hablemos ya del sí y el no. Hoy hemos querido en este programa pasar varios pensamientos, varias actitudes. Es claro que se firma un acuerdo documentario el lunes pasado y en corto tiempo ya viene un plebiscito. Eso no es de buena presentación, no es de buena presentación, es como calculado, ¿no? Es como algo prefabricado y ponen a la gente a votar en un corto tiempo sin leer el documento final firmado, pero la gente solamente vota porque los medios masivos de comunicación le están diciendo sí a la paz. Entonces esos resultados pueden ser no ciertos. Son unos resultados que con la ciencia del engaño van a votar sí, pero en la interioridad de la persona no sabe qué fue que votó. Sí, no sabe. Eso es verdad. Además tiene un efecto psicológico este show de ayer, porque mucha gente ingenua, incauta, de buena fe, cree que ya se firmó la paz y por ende mal haría en no firmar la paz, en no aprobar el plebiscito. Eso tiene un efecto deliberado, exprofeso, para inducir al sí. Lo ideal sería, se firma allá, no venir a hacer show. ¿Por qué? Porque es que aquí show se va a hacer o se debe hacer es cuando el pueblo colombiano avale esos acuerdos. Y eso va a suceder dentro de 8 días. Pero se da por descontado. Se da por descontado. Sí. Entonces la gente dice, no, ya vino el rey, y vino no sé qué, y vino el presidente. No, ¿cómo ya yo voy a discrepar? Yo tengo de que tanta apoyar. Gente, ¿no?
y la firma de la paz, y se sigue con la firma, y no es la firma de la paz, es la firma del acuerdo. Entonces, no tiene buena presentación. Además, vuelvo, doctor Andrade, y excúseme, y amables televidentes, excúseme, pero es que la pregunta es desleal. La pregunta induce a la respuesta deseada. Esas preguntas están proscritas, son reprochadas, son sancionadas. Ya no hubo nada que hacer. El presidente, qué horror, qué falta de buenas maneras, de elegancia, de distinción. Yo pregunto lo que se me dé la gana. ¿Usted cree, doctor Andrade, que esa respuesta es propia de un mandatario que está empeñado en hacer la paz de este país? Hay cierta soberbia y voluptuosidad de poder allí, ¿no? Es como cuando uno le preguntan, ¿usted quiere a su mamá y la va a querer toda la vida? Pues de pronto sí, ¿no? Bien, hay mucha tela de dónde cortar con estos acuerdos. En lo personal, voy a tratar de leer, como ya está firmado, de leer el documento original firmado, y quiero ver quiénes lo firmaron, quiénes son los responsables ante el pueblo colombiano de lo que firmaron, y leer esos acuerdos a ver cómo los puedo digerir, con una óptica que sea prístina, limpia, transparente, para no tirarme de un lado para el otro, sino pensando en Colombia, pensando en el derecho, pensando en la justicia. Porque, querido Rafael, yo noto que en la gente que quiere votar el sí hay mucha gente buena, de buena fe, que aspira, y no podemos, bajo ningún punto de vista, a las personas que van a votar sí, caerles con improperios y atacarlos, porque eso es dividirnos más, porque el objeto de esto es dividirnos más. Como el príncipe de Maquiavelo, divide y gobernarás. No nos dejemos dividir. Los que dicen el sí, hay muchísima gente que lo está haciendo con amor, con conciencia, pensando en su familia, en sus hijos. En mi familia, por ejemplo, hay unos que dicen sí, y hay unos que dicen no. En el hogar mismo, en mi grupo familiar, hay quienes están pensando sí, otros que no. Y yo les he pedido, pues, no van a dividir pues la familia con este sí o no. El programa se llama sí o no. Y en el no también hay mucha gente, muchísima gente reflexiva, de buena fe también, que quiere el país, que quiere la paz, pero le va a decir no a los acuerdos, no a la paz duradera. No, va a decirle no a esos acuerdos que firmó el gobierno con los jerarcas de la guerrilla. Pero en ambos bandos hay gente buena, hay gente que se quiere, que no permitamos que nos dividan con sí o no. Yo quiero rememorar y recordarle a los televidentes una obra muy importante de la literatura mundial, escrita por el profesor John Maynard Keynes, sobre la economía y los impuestos y el desarrollo. Keynes, lúcido en su escritura, siempre habló del animal spirit, del espíritu animal. El espíritu animal, que es lo que hace que muchos seres humanos racionales, reflexivos, a veces tomen decisiones no apelando a la razón, a la inteligencia o a la experiencia, sino apelando a la providencia, a la ilusión, a la esperanza. Y lamentablemente los desajustes que se presentan en el mercado no siempre responden a actitudes perversas de agentes del mercado o de ciudadanos que inducen a los errores, sino también los errores colectivos responden a ese animal spirit, a ese espíritu animal que hace que tomemos decisiones sobre ilusiones, sobre esperanza, sobre providencia y renunciemos a la evidencia o renunciemos inclusive a las probabilidades ciertas de un hecho ético, un hecho económico o un hecho jurídico. Yo pienso que Colombia no debe votar por emoción el próximo domingo. Colombia debe votar por racionalidad. No es posible que en Colombia
la pasión venza a la razón. No es posible que el delito venza la educación. No es posible que la villanía venza a la decencia. Doctor Andrade, si los colombianos de aquí al domingo leyeran con rigor y de manera desprevenida las 297 páginas que la pueden leer, si se hace un esfuerzo, le garantizo que el próximo domingo los colombianos nos hermanaríamos en una condena rotunda contra el crimen, contra el delito. A la FARC no las hemos derrotado en las urnas. Tenemos una oportunidad irrepetible para que Colombia le diga no más FARC. Y para darle un mandato al presidente Santos y decirle, presidente Santos, apreciamos y valoramos su esfuerzo, pero renegocie, rectifique, corrija, retire esas concesiones, esas prebendas, esa cantidad de gratificaciones que de manera injusta le está entregando. Todo el mundo quiere la paz, pero una paz, reitero, que sea resultado de la justicia y la equidad. Ahora usted acuñó una frase que no más FARC y se viene a la mente las grandes manifestaciones que se hacían en Colombia, masivas en todas las ciudades de no más FARC, eran multitudinarias, multitudinarias. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo venimos ahora a decirle sí a la paz, pero apoyando a las FARC? Yo, en lo personal, soy una persona que no acepto, ni aceptaré jamás, todo el deambular político, militar, económico y social que ha hecho las FARC estos últimos 20 años. En esos acuerdos de paz, mal llamados de paz, no hablan absolutamente nada de la corrupción. No hay un capítulo que condene la corrupción. ¿Serán a sumar los corruptos? No dicen nada acerca del narcotráfico. Nada. Absolutamente no renuncian nada. al narcotráfico para nada, ni a la riqueza. Y ¿Vale? no veo, Rafael, no veo un beneficio en esos acuerdos de paz para el campesinado, para los pobres del campo, para el proletariado, para los obreros, para los empleados. Yo lo único que veo en esos acuerdos de paz es que se le han dado demasiadas, ilimitadas concesiones a los señores de las FARC. Sí, yo creo que ¿qué es la justicia? El entregar lo que le pertenece a cada cual y el evitar que el abusivo se desborde en la sociedad y perjudique, ofenda o lesione al inocente. Cuando sucede ese evento y las personas se desbordan, transgreden la ley, la justicia debe actuar para restituir el orden, para reintegrar la tranquilidad, el sosiego ciudadano. Quien realmente padece, quien realmente sufre el daño de la injusticia es la víctima. La víctima es la persona que se debe reparar, es la persona que se le debe restituir, se le debe sufragar el lucro cesante eventual que pudiera haber habido con la comisión del daño y el daño emergente. Yo puedo tener un gesto de nobleza y pedir perdón, ¿no es cierto?, pedir escarmiento, inclusive comprometerme a no repetirlo, ¿sí?, tener dulzura en mi corazón en un momento de arrepentimiento, pero es necesario también reparar el daño, restituir lo destruido. No se habla en ninguna parte de ese documento de lo más sustantivo, de lo más importante, que es el daño causado a las víctimas. Estos señores no tienen dinero. Los responsables de reparar el daño es el Estado colombiano. El Estado colombiano somos nosotros. Es una ficción jurídica. El Estado colombiano no existe. No, el Estado somos los ciudadanos que pagamos, que tenemos contribución fiscal. O sea, nosotros vamos a reparar las víctimas que dañaron estos criminales. Esto no tiene presentación. Y los realmente. Recursos de las FARC no aparecen. Ojalá no me sienta y no vaya a suceder que un programa como este, en el cual uno puede hablar con lealtad y con franqueza al país, en el futuro se sigan pudiendo emitiendo. Y oigan bien los técnicos de este estudio,
Nada de raro tiene que si esto sigue como va, dentro de poco, programas de opinión como estos van a ser restringidos, como ya han estado restringiendo algunos periodistas. Periodistas que han sacado de medios de comunicación. La señora Fanny Kersman fue destituida de la revista Dinero por no escribir de presidente Santos. Quien les habla, Rafael Rodríguez Jaraba, uno de los columnistas más leídos de Colombia, de Revista Semana, suspendido de Revista Semana, por no hablar bien del presidente Santos. Eso no tiene presentación. Yo no puedo imponer criterios. Así empiezan las pequeñas dictaduras. Bueno, miren otro concepto. Han pasado los que han sostenido que hay que votar sí. Aquí hay unos conceptos que dicen que no. Y ya se firmó un documento. Miremos si alcanzamos a mirar el real contenido de ese documento y no con el alma ni con el corazón, sino con la razón. Miremos si votamos sí o no, porque de verdad allí hay una gran experiencia para el futuro del país. Y muchas gracias, doctor Rafael Rodríguez, por venir a Moyá. A usted su gentileza, doctor Andrade. Finalmente quisiera concluir diciendo que con profunda convicción ética y moral y absoluta certeza jurídica, el domingo votaré no rotundo a la impunidad. Sí a la paz y no rotundo a la impunidad, para darle un no rotundo a la violencia de la FARC y para darle un mandato claro e inequívoco al presidente Santos para que rectifique lo negociado, porque eso negociado no es la paz, es un mero acuerdo. Bueno, y hasta el próximo Hablemos Ya. Si hay próximo Hablemos Ya. Buenas noches.